Octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre las Américas. Su momento de triunfo y el que le otorga su lugar en la historia. Pero su historia no termina aquí. Desconocido para la mayoría de las personas, Colón cruza el Atlántico otras 3 veces, arriesgándolo todo: su fortuna, su reputación, incluso su cordura. Y su último viaje es su más grande apuesta, un increíble viaje que lo llevará a lo inexplorado, más allá del mundo conocido. Si se tratara de otra persona en cuya hazaña haya eclipsado todos sus logros después de 1492, podría considerarse como el viaje más grandioso. Es una batalla contra los elementos, los pueblos indígenas e incluso su tripulación. Fue una travesía impresionante, fue olvidada casi por completo. Pocos saben que el hombre que había descubierto el nuevo mundo terminaría arruinado, destruido y acabado. Esta es la historia del olvidado viaje final de Cristóbal Colón. 8 años después de haber desembarcado en el Nuevo Mundo, Colón es prisionero de su propia colonia. Su brutal liderazgo ha puesto a su coterráneo en contra, e incluso a sus grandes benefactores, los reyes de España. Pero aún sueña con navegar por el horizonte occidental hacia el sol poniente y encontrar una nueva ruta para llegar a las riquezas de China, por lo cual hace innumerables promesas para hacer su último viaje. Para obtener la autorización de emprender este cuarto viaje, tenía que prometerle algo grande. Debería asegurarle que no solo iría al Nuevo Mundo, sino que le daría la vuelta al mundo, que encontraría una ruta hacia la India y regresaría con todas las riquezas que había estado prometiendo. Entonces le otorgan una última oportunidad. 8 años antes del primer viaje, todo había sido muy diferente. Cuando Colón y sus tripulantes salieron de España para cruzar el Atlántico, las vastas e inexplorables aguas eran conocidas como la Mar Océana. Todos sabían que literalmente navegaban hacia lo desconocido. A los marineros en el primer viaje de Colón les preocupaba porque nadie había navegado tan lejos hacia el oeste. No tenían miedo de caer por el borde de la tierra porque sabían que era esférica. Lo que temían era navegar tan lejos y luego entonces no poder encontrar el camino de vuelta. El mayor desafío de este viaje debió ser el miedo hacia lo desconocido, ya sea porque sus provisiones, el agua y la comida se les agotara en el camino. Sin embargo, había una extraordinaria recompensa en juego. La más valiosa del mundo, las riquezas de Asia, perlas, oro y las especias de China, India y Japón. Estos eran pues el petróleo de la época. Europa anhelaba estas riquezas, pero no contaba con suministro propio, por lo que comercializarla podría generarles fortuna. Hasta entonces, el único modo que tenían los europeos de obtener tales lujos era viajar hacia el este por tierra a través del oriente. Persia y Afganistán era una travesía lenta y muy peligrosa, pero luego decidieron encontrar una ruta más rápida. Los portugueses, que eran una gran nación marítima, iniciaron una exploración alrededor de África meridional. No obstante, Colón propuso lo que en su opinión era un viaje mucho más corto y más rápido: navegar en la dirección opuesta, hacia el oeste, a través de la Mar Océana, hasta llegar a China. La idea más brillante en la vida de Colón fue poder llegar a la China desde Europa, navegando hacia Occidente. Esta idea, conocida como Proyecto de Indias, significaba que había una ruta hacia Occidente, desde España hasta China a través del océano, y una forma fácil de traer mercancía desde China hasta Europa. Pero Colón no tenía prueba de que la ruta oriental ni siquiera existiera, ya que los mapas mostraban mucho más allá de las aguas del Atlántico. En lo que a ellos concernía, solo unas pocas islas se interponían entre Asia y África.
Los continentes de América y del Sur simplemente no existían. Esa era la imagen que Cristóbal Colón tenía en mente antes de partir, y creo que pudo haber sido bastante acertada, dado al conocimiento que los europeos tenían del mundo. Era imposible imaginar la existencia de otro continente. Colón pensó que la distancia entre España y Japón hacia el oeste era de unos 4 a 5.000 kilómetros, pero la verdadera distancia es de casi 20.000 kilómetros. Estaba errado por casi 3/4 de dicha distancia, para nada cerca. Para hacer su primer viaje, Colón necesitaba un gran respaldo financiero. Esta fue la carrera espacial del momento, e igual de costosa, puesto que las naciones europeas compitieron para llegar a Asia por vía marítima. Se había dirigido a los reyes de España en el mejor momento, ya que estos acababan de ganar una costosa guerra. Por más de 700 años, los españoles estuvieron intentando desalojar a los moros de España, y no fue hasta enero de 1492 que la última ciudad árabe en España, y Granada, cayó en manos de los cristianos. Entonces Colón pudo finalmente dar inicio a sus viajes. Fue el momento preciso. En su primer viaje, Colón llevó 3 naves. Su nave insignia era la Santa María, un navío anticuado y lento, pero su favorita era la Niña, pues tenía el diseño más avanzado. Este tipo de barco, llamado carabela, inició una nueva era de exploración. Se adaptaban perfectamente al trabajo. Eran pequeños, casi 23 metros de largo, más corto que una cancha de tenis. Tenían un poco más de 6 metros de ancho y solo podían transportar unas 50 toneladas de carga. Pero una carabela era lo suficientemente ligera y veloz para surcar las grandes olas del Atlántico. También eran fuertes, rápidas y maniobrables. Tenía un calado poco profundo que les permitían navegar en solo 2 metros bajo el agua, por lo que eran perfectas para explorar puertos desconocidos. Y sobre todo, la carabela era rápida. De acuerdo a la bitácora de Colón, las carabelas viajaban entre 100 y 50 kilómetros por día. A veces llegaban incluso hasta 160 kilómetros, lo cual para la época era una velocidad impresionante. Esas cosas corrían sobre el agua, según los criterios del siglo XVI. Pero incluso a esas velocidades, Colón y su tripulación tenían que recorrer una enorme distancia para poder encontrar tierra. Pero la obsesión de Colón no fue compartida con su tripulación. Para el 1 de octubre, su flota había recorrido más de 4.800 kilómetros. Lejos de España, la mayoría de la tripulación tenía mucho miedo. Mientras más nos alejamos de casa, mayor es su angustia e inquietud. Se quejan más y más. Las historias sobre monstruos que acechaban en el océano distante eran comunes entre los marineros. Uno de ellos incluso informó haber visto una serpiente que se elevaba en los aires y arrasaba con la tripulación. Más de 60 días tras salir de España, las tripulaciones de Colón sufren en mar abierto. La comida se pudre y el hedor en la cubierta obliga a muchos a dormir a la intemperie. La situación a bordo es propicia para el motín. Los reportes de los viajes de Colón están llenas de referencia a motines por los marineros que no confiaban en su destino y no sabían si iban a regresar. La disciplina fue un verdadero problema. Finalmente, un grupo de marineros le exige a Colón que regrese las naves de vuelta a España. Sabían que para entonces, si Colón tenía razón, ya deberían haber visto tierra, lo cual los llevó a creer que su idea estaba totalmente errada. Pero al final, Colón detiene a los amotinados, convenciéndolo así de que los respalden por tan solo 3 días más. Después de todo, ellos han visto vegetación en el agua, una señal de posibles costas cercanas. Y parece tentadoramente cerca. Reportan tierra a la vista, pero resultan ser solamente nubes bajas. Finalmente, al tercer día, viernes 11 de octubre de 1492, Colón ve tierra, justo a tiempo para salvarlo de todo un motín. Desembarca al día siguiente. La bandera que llevan los estándares de los monarcas de España reclaman el nuevo mundo para un poderío europeo.
Creyendo que estaba en el lejano oriente, Colón llama a las islas las Indias. De hecho, está al borde de un nuevo continente, las Américas. Después de una oración de agradecimiento, Colón ordenó a los capitanes dar testimonios de fe, que estaba tomando posesión de esta isla para los reyes, en compañía de la flota quienes fueron testigos de este acto. A esta isla le dio el nombre de San Salvador, en honor a nuestro bendito y Señor Salvador. Para muchos, aquí es donde termina la historia de Colón, con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero él se abrirá camino 3 veces más, a través del Atlántico. No se podía imaginar que en octubre de 1492 estaba al borde de iniciar sus más grandes y desafiantes aventuras. Guerras, naufragios, motines y desastres se avecinan y empeorarán en su último viaje. El primer viaje de Colón a través del Atlántico fue uno de los mayores viajes de exploración de la historia. En solo unos meses cambió el mapa mundial para siempre. Pero eso no era suficiente para él. Quiere que el Nuevo Mundo le dé riquezas. Y entonces comienza a buscarlas. Zigzagueando a través del Caribe, Colón busca posibles lugares para encontrar riquezas y hacer colonias. Una isla parece ser la más prometedora. En honor a España, la nación que financió su exploración la llama la Española. Hoy en día es la gran isla de Haití y la República Dominicana. A Colón le pareció el paraíso. Todas estas islas son fértiles y esta en particular lo es. Tiene muchas grandes caletas, más atractiva que en otras tierras, y muchos grandes ríos. La tierra es alta y tiene muchas colinas. Colón espera que este descubrimiento lo muestre como un gran explorador en el mundo y le haga ganar una gran fortuna personal de todas sus riquezas naturales. Pero el paraíso que describe solo lo conducirá al éxito a corto plazo y en última instancia al desastre. En 1492, la isla parece un mundo nuevo para Colón, pero está muy lejos de estar deshabitada. Alrededor de 100,000 personas ya viven aquí. Se hacen llamar los taínos. Colón, pensando que ha llegado al lejano oriente, las Indias los llama indios. Los taínos, quienes creen que sus dioses vienen del mar, piensan que Colón es divino. Lo que no saben es que estos dioses tienen la intención de explotar todos los recursos de la isla y a sus habitantes. Colón no pierde el tiempo. En pocos días encuentra oro en caseríos taínos. Es exactamente lo que él quiere, una fuente rica que puede saquear para sí mismo y sus amos españoles. Dejando a 39 hombres en la Española, Colón regresa a España como un héroe conquistador. Pero para él, el descubrimiento de las Américas es solo el comienzo. Sabe que para beneficiarse de las islas que descubrió en su primer viaje, tendría que hacer un segundo viaje de vuelta allá lo más rápido posible. Le lleva solo 6 meses armar una flota de 17 barcos para su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta vez será diferente. Será más un viaje de colonización que de descubrimiento. Es una expedición mucho más grande con colonos comunes, oficiales militares y caballeros aventureros, con la esperanza de hacer sus propias fortunas junto a Colón. Para este segundo viaje, el cruce del Atlántico es tranquilo y rápido y toma una ruta más hacia el sur que en el primer viaje. Después de solo 24 días, llegan al Caribe y giran hacia el norte, nuevamente hacia la Española. Anclan en alta mar por la noche el 27 de noviembre de 1493, esperando ver a los colonos que dejó en aquella isla. Pero la orilla permanece oscura y muy silenciosa. Al día siguiente, Colón desembarca de nuevo en la Española, pero descubre que su campamento no solo ha sido completamente destruido, sino que los 39 marineros han sido masacrados.
es la primera señal para Colón que establecerse en la Española será más difícil que cruzar el mismísimo Atlántico. Colón debe entonces encontrar una nueva ubicación para construir un asentamiento adecuado y permanente donde pueda alimentarse y defenderse. Así que lleva sus barcos 102 kilómetros al este. Aquí, un año después del primer viaje, Colón construye la Isabela. En la actualidad, la Isabela es un pueblo fantasma. Esto es todo lo que queda de una impresionante ciudad de 200 chozas de colonos, un almacén y una iglesia. La casa más grande estaba reservada para el gobernador, el propio Colón. Pero Isabela estaba condenada desde el principio. Esta fue una trampa mortal. No había agua dulce y poca protección contra los elementos. Ubicado en la costa norte de la Española, el asentamiento estaba en el peor sitio, donde el clima golpeaba con mayor fuerza. Su puerto abierto estaba totalmente desprotegido. Peor aún, en el área circundante estaba cubierta de pantano, el caldo de cultivo perfecto para enfermedades mortales. Muchas enfermedades como el dengue y la malaria causaron la muerte prematura de muchos españoles. Las enfermedades, el mal tiempo conducen al primer signo de descontento entre los colonos. Sin duda, la Isabela no es un buen lugar para una nueva ciudad. Colón se adentra en el centro de la Española. Se dirige a la región del Cibao, la fuente del oro de la isla. Pero su decisión de desplazarse tierra adentro pondrá a los indígenas en su contra. Los taínos se dan cuenta de que los españoles llegaron para quedarse y que en realidad no son dioses, sino mortales codiciosos, y entonces empiezan a defenderse. Colón responde con una feroz campaña de terror. Los taínos se ven obligados a someterse a su gobierno. Colón construyó una nueva ciudad en el Cibao para sellar su victoria sobre la tierra y su pueblo. En su momento, Concepción de la Vega se convertiría en el centro minero de oro más rico del Caribe. La Vega fue un ejemplo de cómo la colonización española se convertía en un éxito. Apaciguaron a los indígenas y los pusieron a trabajar para extraer oro, y así convirtieron todo esto en una ciudad al estilo europeo. Fue aquí en La Vega donde muchos de los nobles que habían cruzado el Atlántico con Colón en el segundo viaje llegaron a establecerse, impulsados por la ambición y la riqueza. Los indígenas habían estado contentos con las pequeñas pepitas de oro que extrajeron de los cauces de los ríos, pero los españoles querían todo lo que pudieran conseguir: pepitas, minerales e incluso polvo de oro. Despojaron a la isla de sus recursos naturales. En La Vega se encuentran los restos de la industria española del oro. Aquí en La Vega procesaban el oro en lingotes para luego ser llevado a España. En marzo de 1496, convencido de que su colonia se había pacificado por completo, Colón puso fin a su segundo viaje. Regresó a casa como un hombre rico, el almirante de la mar Océana. Pero a partir de entonces, la fortuna de su amada española tomará un curso completamente diferente. 2 años después, Colón regresó al Nuevo Mundo en su tercer viaje. Esta vez su objetivo principal era la expansión y exploración. Navegó entonces hasta Venezuela, convirtiéndose en el primer europeo en poner los ojos en el continente de América del Sur. Entonces el tercer viaje giró hacia el norte. En agosto de 1498, Colón regresó a la Española y fundó la nueva capital, la cual llamó Santo Domingo. Desde aquí se convirtió en el gobernador de toda la isla, en el centro del imperio español en el Caribe. Pero Colón, el señor del mar, no es líder en tierra. Sus habilidades de marinero y navegación no sirvieron de nada. Necesita ser un líder de hombres. Su enfoque sería cruel. Cualquier disidencia, sea de un taíno o un español, era respondida con violencia, pues Colón gobierna por medio del terror. Una de las cosas que hizo Colón fue cortar orejas, narices, como castigo por robar, y lo hizo con los españoles también, y los indígenas por igual. La Plaza de Armas en Santo Domingo fue el escenario de muchas de las mutilaciones públicas de Colón. Sin embargo, poner a su propio pueblo en su contra demostraría ser su perdición.
La relación de Colón con los colonos españoles nunca realmente fueron buenas. Con el paso del tiempo, estas fueron empeorando y los colonos en la Española no estaban dispuestos a tomar este comportamiento a la ligera. Finalmente, un grupo de colonos se rebelan y comienzan a establecer sus propias colonias en las montañas de la Española. Muchos de ellos escribieron cartas a sus familiares y amigos en España, quejándose por el maltrato recibido por Colón y por su forma de gobernar la colonia. Los soberanos españoles recibieron esas quejas y las tomaron en serio. Los alarmados monarcas envían a un emisario para informar sobre la creciente crisis en la Española. La conclusión: Colón es culpable. El hombre que descubrió el Nuevo Mundo está encarcelado en su propia colonia. Regresa a España calificado de criminal, pero todos han subestimado la capacidad de Colón para defenderse. Ganará una última oportunidad para demostrar su valía en la aventura más difícil de todas, su olvidado cuarto viaje. Cristóbal Colón se hizo famoso con el descubrimiento del Nuevo Mundo, pero esta dramática historia fue caída por una dramática desgracia. No obstante, a casi 10 años de haber desembarcado en América por primera vez, increíblemente Colón está a punto de enfrentar una vez más el Océano Atlántico. Este cuarto viaje será el más controvertido y devastador de todos. A pesar de su mala gestión en el Nuevo Mundo, su regreso a España, encadenado y enjuiciado por atrocidades, los reyes de España han decidido perdonar a Colón. Incluso acordaron financiar su último viaje. Pero esta peligrosa aventura tiene presupuesto limitado. Esta fue una operación a pequeña escala, con pésimos barcos y una tripulación sin experiencia. Era obvio que esta no era una de las prioridades de los monarcas españoles. La tripulación sabe que Colón es el experto explorador del Atlántico más experimentado del mundo, pero también saben que es un hombre desesperado. Su reputación y sus finanzas están en ruinas. Esta es su última oportunidad para salvar su nombre y hacer su fortuna. Más aún, los gobernantes españoles han cambiado su acuerdo original con Colón. En un principio él controlaría la exploración del Nuevo Mundo y podría mantener una gran parte de sus ganancias, pero todo eso cambió. Los monarcas le han dado a otros exploradores el derecho de conquistar y colonizar. Colón entonces no verá ni un centavo. Él es ahora parte del pasado. Sus escritos capturan su intensa amargura por haber perdido la riqueza del Nuevo Mundo. Esta vez Colón viaja con su hijo ilegítimo Fernando, quien fuera un paje en la corte real española y ahora aspira a ser explorador como su padre. Colón aún sueña con hacer fortuna y cree que puede encontrar el pasaje desconocido a Asia vía Occidente. Sin embargo, ya con 51 años de edad, es un hombre viejo para los estándares de la época. Sufre episodios de gota paralizante y artritis. Todos piensan que este será su último viaje. Sus audaces planes suenan como si estuviera intentando lo imposible: navegar alrededor del mundo. Él en realidad creía que Dios le hablaba y que tenía un plan importante para él. Y él menciona en una carta, en el momento del cuarto viaje, que Dios le había abierto las puertas hacia nuevos descubrimientos en el Atlántico. Para este proyecto altamente ambicioso, Colón ha logrado elegir algunos miembros claves de su tripulación. Diego Méndez se ha unido a la flota como oficial ayudante, pero el cuarto viaje lo desafiará de una manera que nunca podría imaginar. El hermano de Colón, Bartolomé, también acordó navegar. Es un cartógrafo formado en el moderno Centro de Navegación de Portugal, pero también ha estado marcado por su tiempo como gobernador conjunto de la Española con su hermano, acusado de gran parte de la brutalidad en la isla. Colón no pudo elegir a sus capitanes. Fueron nombrados por sus patrocinadores financieros. Diego y Francisco de Porras comandan la nave gemela de Colón. Los hermanos Porras debilitarán a Colón y destruirán su reputación.
Una vez más, en su cuarto viaje, Colón confía en las carabelas para su exploración. Esta vez tiene 4, cada una con una tripulación de unos 30 hombres. Debajo de la cubierta, la bodega está llena de suministros, alimentos, vela de repuestos y armamento. En cubierta hay todo el equipo de navegación, así como también cañones para defensa y ataques. Hacia la popa está el área del timón. Totalmente cargado, el barco pesa unas 100 toneladas, un poco menos que una ballena azul. Durante 13 días, el buque insignia de Colón, la Capitana, con el resto de su flota, transportando un total de 140 hombres, navega hacia el suroeste a lo largo de toda la costa de África hacia las Islas Canarias. Una vez más, Colón tiene una nave de última tecnología y técnicas a su disposición. Los vientos a lo largo de la costa de África soplan constantemente desde el sur, por lo que estas innovadoras velas triangulares inclinadas permiten a su flota navegar en ángulo hacia el viento y para salir de Europa al Océano Atlántico. En Canarias, las tripulaciones de Colón desembarcan para reabastecer sus bodegas. Deben estar completamente abastecidos porque a partir de ahora la flota estará semanas sin divisar tierra firme. En este punto, los mapas de Colón del Mediterráneo y África serán inútiles. Pero de sus primeros viajes transatlánticos, Colón ha revelado los secretos detrás de los vientos que soplan a través del océano. Navegar a través del Atlántico es un proceso sencillo si conoces los vientos, porque puedes seguir los alisios del noreste a través de Canarias o Madeira hasta las islas del Caribe Oriental. Si te diriges hacia el norte y sigue los vientos del oeste, te llevarán hacia esa dirección. Así que durante todo tu viaje alrededor del océano, casi puedes seguir un círculo sobre todo el camino con el viento en popa. Aprovechando su conocimiento de los vientos dominantes, Colón desembarca en Canarias para reestructurar sus barcos, utilizando velas tradicionales cuadradas apropiadas para atrapar el viento, lo que soplará detrás de él, llevándolo todo el camino hasta el Nuevo Mundo. El cuarto viaje es el cruce más rápido de Colón, impulsado hacia el oeste por los vientos alisios. La flota del maestro marinero tarda solo 21 días en atravesar el Atlántico. Pero después de viajar tan lejos y tan rápido, de repente parece que todo lo que les espera es el desastre. Colón siempre alerta sobre los elementos, pero nota un cambio extraño en el clima. Observa una gran calma en el aire, corrientes anormales y formaciones de nubes inusuales. Es una señal de una mortal amenaza caribeña. Para Colón solo puede significar una cosa: un huracán. Ya había vivido un huracán en su segundo viaje y tiene conocimiento de su inmenso poder destructivo. El nombre de huracán proviene de los indios taínos, que tuvieron que luchar contra ellos cada año. Los taínos lo llamaban huracán, el espíritu maligno, pero originalmente se decía Hunracán, el dios de los vientos. En promedio, el Caribe es golpeado por un huracán mortal con vientos de hasta 180 kilómetros por hora. Una tormenta tropical técnicamente se convierte en huracán y tiene la fuerza suficiente como para aplastar un muro. A más de 160 kilómetros por hora pueden reducir una casa a trozos de madera. Un categoría 5 golpea hasta 200 kilómetros por hora, destrozándolo todo en su camino, con 11 toneladas de presión. De hecho, un solo huracán puede contener suficiente potencia para satisfacer las necesidades energéticas del mundo durante todo un año. En el siglo XV, Colón fue uno de los pocos europeos que había experimentado un huracán. Los huracanes en el mar son particularmente peligrosos. Sin obstáculos pueden correr libremente a través del océano. Colón sabe que su flota no sobrevivirá a la tormenta que se avecina, por lo que no pierde el tiempo enviándole un mensajero a Obando, su reemplazo como gobernador, advirtiéndole de la tormenta inminente y pidiéndole permiso para desembarcar en la Española. Pero él sabe que va en contra de las órdenes de los monarcas españoles. Solo quedaron en promover el viaje, acordando que no pisaría nunca más la Española. Para cuando Colón llega a la Española, su nombre era repudiado por los colonos españoles. A nadie le caía bien. Todos recordaban su cruel y tiránico gobierno como gobernador de la Española.
Pero Colón no tiene otra opción. Necesita un puerto seguro como refugio de la tormenta que se acerca. Su mensajero regresa con la terrible noticia de que el gobernador Obando no le permitirá desembarcar en la Española. Nadie en tierra cree que se avecina una tormenta. Para Colón, esto es un golpe devastador. Ahora tendrá que confiar en su habilidad como marinero únicamente para sobrevivir. Al darse cuenta de que el huracán se está desviando al norte de la Española, entonces navega en la dirección opuesta. Anclan en una bahía protegida que espera les brinde algo de protección contra toda la fuerza del huracán. Cuando cae la noche, golpea el huracán. El poderío del océano los abruma, arrancando cada barco de su anclaje y dispersándolo hacia el mar. Colón más tarde registraría el suceso de esa noche. La tormenta fue terrible y Colón escribe: esa noche mi barco fue dañado. Todos perdieron la esperanza y estaban bastante seguros que los demás se ahogarían. Finalmente la tormenta aterradora pasa. Colón y sus barcos han sobrevivido. Por pura suerte y su brillante navegación, son capaces de reagruparse nuevamente. Sus barcos relativamente indemnes. Pero no todos han tenido tanta suerte. La capital de la Española, Santo Domingo, está completamente destruida. 29 de los 30 barcos del nuevo gobernador y 500 vidas han sido entregadas al mar. Pero Colón todavía no tiene permiso para desembarcar en la Española. Así que las tripulaciones agotadas no tienen más opción que salir al mar abierto. Puede que haya sobrevivido a la tormenta, pero ahora él y su agotada flota se encuentran en un curso irreversible hacia lo desconocido. Este es el comienzo de un viaje perdido. Colón salió de España en su último viaje perdido hace más de 50 días. Él y su tripulación tienen suerte de estar vivos. Gracias a la buena fortuna y la navegación hábil, la pequeña flota de 4 barcos ha sobrevivido a las violentas fuerzas de un huracán en el mar. Pero esta increíble hazaña es simplemente el comienzo del 4º viaje perdido de Colón. Muchos más peligros y desafíos extremos están por venir. Colón todavía no ha podido completar su ruta para encontrar el camino hacia el oeste, hacia Asia. Todavía tiene que llenar sus bodegas con suficiente oro para hacerse rico y aún no ha limpiado su reputación de la violencia ejercida en sus colonias. La flota se pone en marcha nuevamente. Se detienen brevemente en Jamaica para reponer suministros. Luego navegan hacia el oeste a lo largo de la costa de Cuba. Más allá de eso estarán en aguas totalmente inexploradas. Ningún europeo ha llegado tan lejos. Colón teme que su tripulación se amotine. Se le ha denegado un desembarco en el único asentamiento español en el Caribe y su viaje no ha llegado a su fin. Se enfrentan al temido mar abierto. Pero Colón tiene un truco que utilizó en su primer viaje para restaurar la moral de su tripulación. Lo describe en su bitácora. Para mantener su esperanza y disipar sus temores a través de un largo viaje, decidí registrar viajes más cortos de lo que realmente hicimos. Hice esto para que no se creyeran tan lejos de España, de cómo realmente estaban. Para mí, mantendré un cálculo confidencial y preciso. Pero una vez más, Colón muestra su juicio erróneo. Como líder, engañar a los marineros es solo una respuesta a corto plazo. Aunque la tripulación no tiene una idea real de hacia dónde se dirigen, Colón todavía puede estimar su posición en el mar a través de un método de navegación bien usado. Colón usa algo llamado ajustes de cuentas. Es bastante tosco, pero es algo bastante efectivo. Y eso implica medir el tiempo usando un dispositivo simple como este reloj de arena, calibrado por intervalos de media hora. En segundo lugar, tenía una brújula que determinaba la dirección en que él navegaba. Y en tercer lugar, calculó la velocidad a la que navegaba, contando el tiempo que tomaba un objeto flotar de la proa a la popa, y con toda esa información trazaría en una tabla simple que le permitiría medir realmente el curso del barco para tener una idea aproximada de dónde él estaba. La vida a bordo sigue una rutina estricta pero implacablemente monótona. El tiempo se divide en sistemas de relojes que duran 4 horas cada uno. A cada marinero
se le asigna un deber particular: fregar la cubierta, cocinar, vigilar, marcar las horas y mantener el barco. Pero a más de 7.500 kilómetros de su hogar y a menudo sin divisar tierra, su único consuelo real es la religión, la esperanza de que un poder superior salvaguarde sus vidas. Las condiciones a bordo de estos pequeños barcos son extremadamente muy estrechas y muy insalubres. Aquí las personas no se duchaban a menudo, así que simplemente puedes hacer un ejercicio de imaginación. Los hombres dormían en cubierta, con su propio tapete para dormir, además de la falta de baños. Una gran parte de la dieta de la tripulación era ajo, carne salada, vino y aloes. Conociendo las condiciones sanitarias del barco, era terrible viajar. Ir al excusado tampoco era muy fácil. Básicamente iban por el costado, colgando del barco. No era una manera muy cómoda y digna de hacerlo. Pero Colón está obsesionado, y la condición de su tripulación ahora es trascendente para él. Está decidido a encontrar el pasaje por el oeste, de llegar a Oriente a cualquier precio, y cree que había estado muy cerca de encontrarlo antes. En sus primeros 3 viajes Colón descubrió la mayoría de las islas del Caribe. Ahora, en su 4º viaje, todavía cree que todas esas islas forman parte de Asia. Todavía se apega a la evidencia obtenida en sus viajes anteriores. A lo largo de sus viajes, Colón buscó animales y plantas que, de alguna manera, conformarían esta idea de que había llegado a China. Cada ave, cada planta, cada pimiento, cada especia, todo lo que encontró, que incluso se parecía a algo asiático, fue para Colón una confirmación de que tenía razón, y de hecho había llegado al este de Asia. El gran objetivo de Colón en el 4º viaje es encontrar la parte continental de Asia, encontrar lo que cree que será Japón, China e India. Buscando un camino, navega por las costas centroamericanas. Es el primer europeo en la historia en mapear este territorio. A lo largo de su camino, Colón se ha encontrado con muchos indios que le han contado historias sobre un lugar llamado Sigaure y una gran vía fluvial interior. También dicen que Sigaure está rodeado de agua y que a 10 días de viaje se encuentra el río Ganges. Para Colón, esto suena como el pasaje hacia el oeste en el que siempre ha creído, un canal secreto que sirve de puente a los océanos y lo llevará a las Indias. En octubre de 1502, Colón se detiene en un lugar llamado Chiriquí, en lo que ahora conocemos como Panamá. Sigue una vía fluvial que cree que lo llevará al Océano Índico. Colón está a punto de descubrir si su teoría sobre el pasaje hacia el oeste es correcta, pero el vasto canal llega a un abrupto final. Es solo otra de las muchas lagunas enormes comunes en las costas centroamericanas. Puede ser engañado fácilmente por estas lagunas, porque son tan inmensas y tan grandes que no puedes ver el horizonte y piensas que es parte del océano. Que no puedes ver el horizonte y también las vías fluviales que van hacia el interior, piensas que son como canales enormes, por lo que fueron engañados con bastante frecuencia. Pero los indios de Chiriquí le ofrecen una pista importante. Se refieren a una ruta terrestre, a un océano diferente, un viaje que lleva 9 días de marcha a través de la montaña. Si Colón encuentra esta ruta, se convertirá en el primer europeo en llegar al Océano Pacífico viajando hacia el oeste. De pie en el lugar donde prácticamente se construirá el canal de Panamá, 3 siglos y medio después, Colón se niega a tomar el camino. Sigue convencido de que todavía puede encontrarse una ruta marítima a Asia y cree que sus tripulaciones no sobrevivirán a una peligrosa expedición a través de tierras desconocidas. Pero esto es lo más cercano que Colón llegará a resolver el enigma del pasaje hacia el oeste. Y su negativa está condenando a sus hombres a un periodo indefinido en el mar. Japón todavía se encuentra a más de 12.800 kilómetros de distancia. El viaje perdido está a punto de convertirse en un desastre. El viaje perdido de Colón ha llevado a su tripulación fuera de casa durante más de 5 meses y aún no hay un final a la vista. La flota sigue la costa buscando una ruta a Japón y China. Muchos de ellos comienzan a creer que en realidad no existe.
Aunque no lo saben, ahora han navegado todo el borde centroamericano. Una hazaña impresionante incluso para los estándares de hoy. Pero aún así, el pasaje hacia el oeste sigue siendo difícil de alcanzar. Para empeorar las cosas, Colón ha llegado a uno de los lugares más inhóspitos del mundo. La costa este de Panamá es probablemente uno de los lugares más húmedos en América Central. Tiene zona donde llueve más de 300 días por año. Esto es realmente como un pantano, un enorme bosque de manglares. Y es probablemente el peor lugar para el ser humano. Incluso hoy, el área a lo largo de esta costa, conocida como la Selva del Darién, sigue siendo uno de los últimos lugares impenetrables en la tierra. Todo acá está mojado, empapado y húmedo. La ropa comienza a podrirse en muy poco tiempo. Además de las lluvias tormentosas, salen los insectos, mosquitos y por supuesto las enfermedades, la malaria, las fiebres, que son endémicas a lo largo de esa sección de la costa. Colón recordó cómo su tripulación comenzó a perder la esperanza. La tripulación estaba tan desesperada que rezó por la muerte y culminar el martirio. Cansados, hambrientos y desesperados, la tripulación está perdiendo rápidamente el respeto que le queda por Colón. Todo debido a su obstinada intención de encontrar el pasaje hacia el oeste para llegar a Asia. Y por primera vez, incluso el propio Colón comienza a dudar de que pueda tener éxito. Teme que solo sea cuestión de tiempo antes de que la tripulación se amotine. Colón también sufre mucho. La artritis que sufrió en su primer viaje ha vuelto a acosarlo nuevamente. La enfermedad se propaga por todo su cuerpo y comienza a afectar su estado mental. Estaba a punto de dejar todo, escapar, si es posible vivo. Pero luego, sin previo aviso, más de 200 días después del comienzo del viaje, Colón hace algo extraordinario. Para el asombro de su tripulación, Colón ordena que sus barcos se den vuelta. Después de años de profunda convicción, finalmente decide abandonar la idea que lo trajo hasta aquí. Abandona la búsqueda del pasaje hacia el oeste. Colón abandonó la búsqueda del pasaje hacia el oeste porque pronto se hizo evidente que no lo iba a encontrar. Los indios que había visto en el este de Panamá comenzaron a parecerse a los indios que había visto a lo largo de la costa de Venezuela. Colón cambia su objetivo de la exploración y el hallazgo del pasaje hacia el oeste a la explotación buscando oro para saquear. Navega a lo largo de la costa hasta Veragua, en lo que hoy es Panamá. Los indios le han dicho que está inundado de oro. El hermano de Colón, Bartolomé, se embarca inmediatamente en una misión en las montañas. Si pueden encontrar algo de oro, Colón por lo menos tendrá algo en que redimirse ante los monarcas de España. Y Colón no podía haber apuntado hacia un lugar mejor. Granos de oro, cobre y plata fluyeron por las laderas de las colinas de Veragua, corriendo a través de sus ríos y arroyos. Al principio, las cosas van bien. Colón se hace amigo de los indios locales de Guyami. Los primeros exploradores no dan muchos detalles de los indígenas que viven a lo largo de las costas de Panamá. Eran comunidades bastante sofisticadas que comercializaban con oro, tenían jefes, probablemente tenían organizaciones estatales bastante complicadas. No estaban construyendo pirámides como los mayas hacia el norte, pero eran sociedades realmente bastante sofisticadas. A lo largo de sus viajes, Colón ha establecido relaciones comerciales con los indios que conoce. Intercambia artículos sin valor como terracota rota y cuencas de vidrios por oro y perlas. Al principio, los guyamis eran felices de compartir sus riquezas, pero Colón malinterpreta esta hospitalidad de que los indios serán fáciles de dominar. Quiere más que un simple intercambio. Colón quiere explotar sus riquezas, colonizar sus tierras y convertirlos al cristianismo. A pesar de que Colón había nacido en una época en que la conversión de los pueblos era una obligación, su fanatismo religioso se distinguió de otros exploradores. Colón, pudiéramos decir, era un hombre que casi, supongamos que pudiéramos llamarlo lo más santo posible. Solía llevar la religión a todos lados, rezaba mucho y pedía a sus hombres, o incluso exigía, que rezaran mucho.
y al final de su vida se había convertido en más religioso de lo que fuese posible, pero Colón no logra convertir al pueblo de Guyami al cristianismo. Los indios sospechan de que los españoles no tienen la intención de irse pronto, y sus sospechas se confirman cuando 4 meses después de desembarcar en Veragua, Colón ordena a sus hombres que empujen hacia tierra adentro y busquen aún más oro. Su hermano Bartolomé recibió instrucciones de formar una colonia con 80 hombres, pero a medida que avanzan hacia el interior, el asistente de Colón, Diego Méndez, se encuentra con una advertencia escalofriante. Espía a los indios escondidos en la jungla. Se están preparando para la guerra. Los indios en Panamá eran ciertamente más aguerridos que los indios que Colón había encontrado en la Española. Confiaban menos en los españoles y cuando comenzaron a sospechar eran más capaces de realizar ataques militares contra ellos, ataques más peligrosos de los que Colón había encontrado en la Española. La guerra está a punto de estallar. 11 meses después de su partida de España, Colón prepara sus naves para partir frente a las costas de Veragua, hoy en día Panamá. Una de las naves tiene tantas filtraciones que ha sido abandonada. A bordo del Capitana, Colón planea su ruta a casa, pero también quiere construir una poderosa colonia para asombrar a las autoridades de España. Ha dejado a 80 hombres en tierra bajo el mando de su hermano Bartolomé y su asistente Diego Méndez. El asentamiento se llamará Belén, en español Belén. Pero los aspirantes a colonos están a 8.000 kilómetros de casa. Son vulnerables al clima inhóspito y las enfermedades, las pestes y el hambre. Y los nativos se han vuelto contra ellos. El 6 de abril, cuando parece que la flota principal se está yendo, lanzan su asalto. Pero los españoles logran cambiar los acontecimientos, dándole la lucha al enemigo. Aunque están superados en número, en menos de 10-1, tienen una gran ventaja: las armas de fuego. Los españoles tenían el arcabuz, que era una gran arma poderosa para la época, ya que la pólvora había existido durante 160 años. Pero aunque los españoles puedan tener armamento tecnológicamente superior, sus armas tardan en recargarse. Las condiciones tropicales hacen que su pólvora esté húmeda y difícil de disparar. Los indios, sin embargo, son rápidos y ágiles. Además del arco, usan un arma mucho más adecuada para el combate cuerpo a cuerpo. En una lucha cuerpo a cuerpo, los indios usaban un palo como este. Le llamaban macana. Está hecho de madera de palma, una madera muy dura, tan dura que incluso puede llegar a tener un poco de borde, lo que ayudaría a mejorar su letalidad. En el primer ataque, los indios lograron matar a 7 y herir a un español. En las costas, los barcos restantes de Colón están a punto de partir. Pero cuando se entera de que sus hombres están bajo ataque, Colón finalmente se da cuenta de que sus sueños de una colonia exitosa se están desvaneciendo. Parece abrumado por el desastre constante. Entonces, una vez más, solicita a Dios la salvación. Colón subió al punto más alto del barco, llorando con voz temblorosa, con lágrimas en sus ojos, suplicándole a Dios: ¡sálvame! Pero sus colonos en tierra todavía están sufriendo. Han asesinado a 10 indios, pero los atacantes se reagrupan y montan otra emboscada, matando indiscriminadamente. Abrumados, los sobrevivientes deciden que escapar de regreso a los barcos es su única opción. Diego Méndez, un hombre que había emprendido el viaje como un simple asistente, heroicamente toma el liderazgo en tierra. Méndez logra trasladar a los sobrevivientes a los barcos que esperan. Los planes de Colón para Veragua han terminado. No tiene más opción que regresar a España y admitir que su cuarto viaje ha sido un completo fracaso. Los barcos afectados huyen de los horrores de Veragua, pero el viaje a casa resultará ser más traicionero que cualquier otra cosa que ellos hayan podido vivir todavía. El último viaje perdido de Cristóbal Colón había pasado de la calamidad al desastre. Salió de España hace casi un año y ha navegado más allá del mundo conocido hacia la feroz costa de Panamá. Muchos de sus tripulantes han muerto, víctimas de enfermedades
o asesinados por indios. Todo lo que el gran explorador, el antiguo almirante del mar de los océanos, puede hacer ahora es recoger y correr. Decide huir hacia el norte. Delante hay una vasta extensión de océano abierto. La esperanza de Colón es atrapar los vientos que llevarán a su flota enferma hacia la Española, y desde allí todo el camino de regreso a España. Pero tienen un problema grave que ya no pueden ignorar. Todas las naves se están hundiendo lentamente. Los barcos estaban podridos, con goteras y devorados por gusanos. Estaban plagadas por un conocido peligro en las cálidas aguas tropicales. Los parásitos marinos microscópicos están convirtiendo los cascos en un tamiz. Incluso hoy, estas hermosas aguas tropicales esconden este peligro mortal. Los artesanos de botes en el Caribe lo conocen muy bien. El gusano de mar es un caracol que come madera, hacen que se pudran los cascos de los barcos. Aunque parezca que la madera sea fuerte, por dentro la destruyen, quedando la madera como si estuviese intacta. Pero la verdad es que la madera está podrida por dentro. Colón reconoció por primera vez el problema en Veragua. Podría haber reparado sus naves entonces, pero no lo hizo. Aún peor, los únicos constructores de barcos expertos en la tripulación han sido asesinados por los indios. Ninguno de los marineros sobrevivientes saben cómo hacer las reparaciones. Los barcos están condenados. Todo lo que Colón y su tripulación pueden hacer es rezar por tierra y bombear agua por sus vidas. Uno de los problemas que surgieron era sacar el agua. Entonces tenían que tener una manera eficiente de sacar el agua. Ellos utilizaron una bomba de succión que era básicamente un tubo y un pistón que sacaba el agua y la depositaba en la cubierta. Este es un momento de peligro extremo. Los barcos afectados están en su punto más vulnerable y el clima una vez más se está volviendo contra ellos. Será la cuarta tormenta en golpear el viaje. Colón registró testimonios en su bitácora. El mar tormentoso me obligó a volver. De un solo golpe perdí 3 anclas. A medianoche parecía que el mundo se iba a acabar. Pero mi única ancla restante, que era por el poder del Señor, me salvó. Pero los navíos continúan inundándose. Cada minuto cuenta. La lucha contra las crecientes aguas se mantiene todo el día, toda la noche. Finalmente pasa la tormenta. 6 días después, cuando regresó el buen tiempo, había perdido todo el aparejo, pero retomó el rumbo. Los barcos estaban como un panal de miel, llenos de agujeros, y la tripulación estaba exhausta y desanimada. Usando los mapas que hizo en sus viajes anteriores, Colón intenta guiar a la flota a un lugar seguro. Los barcos soportan el tiempo suficiente para llegar a tierra hospitalaria. Se las arreglaba para llevar esos 2 barcos hacia el norte del Caribe, hasta que finalmente naufragan en la isla de Jamaica. Los barcos de Colón, acribillados con gusanos, eventualmente encallaron en las arenas de Jamaica. 20 hombres de la tripulación original han muerto. Colón está lejos de ser el héroe conquistador del nuevo mundo del primer viaje. Un dato interesante sobre la carrera de Colón, que la mayoría de las personas desconocen, es que uno de los mejores marineros de todos los tiempos básicamente terminó al quedar abandonado en una isla desierta. Fue el final de sus días como navegante. Su gran desafío ahora es la supervivencia. Pero Colón no está en condiciones de comandar. Al final del 4.º viaje, Colón sufría de una serie de dolencias. Gota, artritis, no podía caminar. También se vio afectado por la pérdida periódica de la vista. Estos problemas afectaron su perspectiva mental. Colón ordena a sus marineros que construyan un campamento improvisado con los restos del naufragio. Pero su situación es desesperada. La tripulación ha pasado casi 2 meses en el mar desde Veragua. Toda su comida se ha perdido y temen abandonar las costas debido a los indios hostiles en el interior. Solo un hombre está preparado para tomar la iniciativa: Diego Méndez, quien se había unido a la tripulación como un simple asistente, ahora toma el liderazgo. Más tarde,
escribió sobre los pasos que tomó para salvar a la tripulación. Los indígenas del área le dieron la bienvenida y le brindaron comida. Con comida fresca, ahora disponible para sus hombres, Colón puede centrar su atención en encontrar el camino hacia su casa, pero se da cuenta de que hay muy pocas esperanzas que un barco llegue por casualidad. Ningún barco ha pasado por Jamaica desde 1494, o sea, hace 8 años. Pero ahora, Colón tiene un plan. Basado en las cartas y los cálculos que hizo durante los primeros 3 viajes, Colón cree que tiene una idea bastante buena desde donde su tripulación está en relación con la colonia española en Santo Domingo, en la isla de la Española. Calculando que la Española se encuentra a unos 160 kilómetros de distancia, Colón le pide a Diego Méndez que navegue en canoa hacia el último tramo traicionero para dar la alarma y traer un barco de regreso que venga hacia el rescate. Pero le ha pedido a su asistente que vaya a una misión suicida desde Jamaica hacia la Española. Temiendo los celos del resto de la tripulación, Méndez sugiere que Colón ofrezca el desafío a todos los hombres. El almirante convocó a todos sus hombres y les propuso la misión, tal como se lo había propuesto a Méndez. Todos ellos escucharon, pero todos a la vez guardaron silencio. Entonces Méndez le dijo: «Señor, iré yo. Arriesgaría mi vida por todos los presentes». Con el plan en marcha, Colón comienza a escribir una carta a sus mecenas, los reyes de España, y espera que Méndez pueda entregarlo con seguridad. Pero en ese momento, Colón no solo sufre en el cuerpo, sino que también sufre en la mente. Entonces Méndez espera hasta que las condiciones climáticas sean favorables. Luego se embarca en esta heroica misión. Ha reclutado a algunos remeros indios y ha tomado suficientes provisiones para 3 días. Adelante se encuentran 160 kilómetros de mar abierto entre Jamaica y la Española. Corren el riesgo de poderosas corrientes oceánicas que se amplifican entre la cercanía por las islas. La deshidratación y los tiburones son siempre peligros presentes. Méndez y su tripulación india están sujetos a altas temperaturas abrasadoras de 27 grados centígrados todo el día en un bote descubierto. Sin protección contra el sol, uno de los remeros indios muere por el intenso calor y es arrojado por la borda. Durante los últimos 2 días no comieron ni bebieron, ya que sus provisiones estaban agotadas. Después de 5 días llegó a la isla de la Española. Muchos nativos vinieron a recibirlo, trayendo muchas cosas para comer, y se quedaron allí descansando durante 2 días. Parece que Méndez ha alcanzado su objetivo, pero ahora se enfrenta a su tarea más difícil: convencer al gobernador de la Española, uno de los enemigos más acérrimos de Colón, para que envíe ayuda hasta Jamaica. Y al otro lado del mar, en el campamento de Colón, el tiempo se acaba. Han pasado 2 años y medio desde que la flota de Colón zarpó de España en su viaje perdido. Ahora el almirante y el resto de la tripulación están abandonados en Jamaica. Su potencial salvador, Diego Méndez, se fue hace 6 meses. Fue visto por última vez remando hacia el horizonte. No tienen idea de si está vivo o muerto. No han visto señales de ayuda. El motín se está fraguando. Los hombres de Colón se dieron cuenta de que no iban a ser rescatados. Sentía que Colón no hacía lo suficiente para que los rescataran. Estaban aburridos. Han pasado por mucho en este viaje. Huracanes, ataques de tiburones, emboscadas de indios. Finalmente estos hombres se cansan. Están tratando de encontrar algo mejor. 2 de los capitanes de Colón, los hermanos Francisco y Diego de Porras, deciden sembrar las semillas del motín. Alientan a otros miembros de la tripulación a cuestionar el comando de Colón y planean darle a Colón un documento que lo culpe por los desastres del 4.º viaje. Luego los amotinados tienen la intención de seguir a Diego Méndez y navegar en canoa desde Jamaica hasta la Española buscando protección del gobernador Obando, quien odia a Colón tanto como ellos. Con un ejército de hombres respaldándolo, Francisco de Porras empieza el motín. Se enfrentan a Colón y presentan sus demandas, pero Colón está demasiado débil para pelear.
Colón ya no es lo suficientemente fuerte como para imponer su autoridad. Abandonado por la mitad de su tripulación, es llevado nuevamente a su cama. Pero enfrentando mares agitados con canoas sobrecargadas, los conspiradores no pueden cruzar a Jamaica. Las 2 veces que intentan viajar, fallan. Los rebeldes se esconden en la jungla y destruyen gradualmente las relaciones amistosas que Diego Méndez cultivó con tanto cuidado con los indios. Los hermanos de Porras violan mujeres indias, roban su comida y también vuelven a los indios contra Colón. Cansados por las constantes demandas de los españoles, los indios deciden detener la entrega diaria de alimentos a Colón. El tiempo finalmente parece haberse acabado para el gran explorador. La única esperanza de rescate de Colón, Diego Méndez, está a más de 160 kilómetros de distancia en la selva de la Española. Está cazando para el gobernador Nicolás de Obando con la esperanza de persuadirlo para que envíe una misión de rescate. Pero hay una gran historia de odio entre Colón y Obando. Fue él quien negó a Colón un puerto seguro del huracán durante el 4.º viaje. Ahora lo despreciará una vez más. Diego Méndez encontró al gobernador Obando. Lo mantuvo con él en la selva durante 7 meses. Obando está demasiado ocupado para ayudar a Colón. Él está librando una guerra brutal contra los indios taínos. Obando quemó y ahorcó y mató a 84 líderes indios. Incluso mató a la gran jefa, Anacaona. Al otro lado del mar, Colón tiene una idea final para salvarse a sí mismo y a su tripulación. Una vez más, mira al cielo. Puede ser un desastroso líder de hombres, pero sigue siendo un navegante y explorador brillante. A lo largo de sus viajes, Colón ha estado utilizando una nueva técnica innovadora llamada navegación celestial. Navegación celestial es el arte de encontrar la posición en el océano, observando las estrellas y el sol. En esa época se utilizaba un dispositivo llamado cuadrante, que es básicamente un cuarto de círculo que te permite medir el ángulo del sol o la estrella sobre el horizonte, o usar un astrolabio, un dispositivo similar que es un círculo completo. Si la estrella es la polar, eso indica tu latitud. Colón ha estado utilizando estas habilidades para estimar la latitud, cuán lejos están las islas del sur del Caribe. E incluso en este estado desesperado, abandonado por la mitad de su tripulación, Colón ha seguido tomando lecturas. Ahora él puede utilizar este conocimiento único y darle un uso extraordinario. Tiene un almanaque con 30 años de predicciones lunares. Descubre que dentro de 3 días, el 29 de febrero de 1504, habrá un eclipse lunar visible en Jamaica. Colón sabe que si el eclipse ocurre cuando está en tierra, podrá calcular qué tan lejos ha navegado su flota hacia el oeste, y lo que es más importante, podrá aterrorizar a los indios. Colón les dice a los indios que su Dios está enojado con ellos por negarle la comida. Los cielos están a punto de enviar una señal terrible de la ira de Dios. Les advierte que una gran sombra caerá sobre la luna. Con un calendario lunar de 13 meses y una mitología supersticiosa, la idea de que la luna produzca signo de Dios no es difícil de creer para los indios. A medida de que se acerca la noche, Colón aguarda lo que cree será una extraordinaria exhibición celestial. Cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, proyecta una sombra roja sobre su superficie. El gran navegador demostró que estaba en lo correcto. Colón predijo un eclipse lunar. Cuando en realidad sucedió, los taínos debieron haber tenido mucho miedo. Creyeron que él tenía los poderes de un dios o de un beíque, que es similar a lo que llamaríamos un chamán. El símbolo del beíque era la luna, y Colón la había controlado. Ahora debes recordar que un beíque era tan poderoso que para matarlo no solo debías evitar que su corazón latiera, tenía que sacarle los ojos y cortar los genitales. El hijo de Colón, Fernando, registró lo que sucedió después. El eclipse comenzó con la salida de la luna y se hizo más grande a medida que ella ascendía. Los indios prestaban atención y estaban tan asustados que gritaban y lamentaban.
vinieron de todas partes cargados de provisiones, suplicando que el almirante intercediera ante Dios en su nombre. Pero todo lo que el genio de Colón ha hecho es comprar comida y tiempo. Todavía necesita desesperadamente ser rescatado. Colón ha estado perdido para la civilización europea durante más de un año y náufrago en Jamaica. Diego Méndez remó hacia la Española hace más de 8 meses y todavía no hay señales de rescate. La gran ironía de este viaje es que Colón estaba tan enfurecido porque a otras personas se les permitía explorar el Caribe, pero esperaba que unas personas tropezaran con él y salvaran su vida. Para empeorar la situación de Colón, la mitad de su tripulación se ha amotinado y se han ocultado en la jungla, armados hasta los dientes. Entonces, finalmente el gobernador Obando envía un barco a Jamaica, pero ancla en alta mar. Solo el capitán del barco llega al campamento de Colón. Trae un pedazo de cerdo, un poco de vino y los cumplidos del gobernador. Pero sorprendentemente no hay ofertas de rescate. Este es el último insulto. A pesar de que Colón se enfrenta a una muerte segura, Obando está feliz de burlarse de él. Obando no quiere volver a ver a Colón en Santo Domingo nunca. Así que básicamente espera que muera en esa playa. Pero al menos saber que Diego Méndez está seguro en la Española y buscando una nave de rescate, le da a Colón un poco de esperanza. Sin embargo, la situación en Jamaica está a punto de deteriorarse. Los amotinados, liderados por los hermanos de Porras, están conspirando para hacerse cargo del campamento de Colón. E incluso los leales están cerca del motín después de haber visto desaparecer inexplicablemente el barco de Obando en el horizonte. Cuando Colón envía un mensajero para hacer las paces con los amotinados, esto solo los provoca aún más. Solo una cosa resolverá el conflicto entre amotinados y leales: la violencia. El hermano de Colón, Bartolomé, escucha que los hermanos Porras están en camino listo para hacer la guerra. Al sustituir a Colón, como tantas veces antes, Bartolomé arma rápidamente a esos hombres que todavía son lo suficientemente fuertes como para pelear. Después de asumir el mando, Bartolomé se da cuenta que el nombre y la reputación de su hermano dependen de él. Es una pelea que tiene que ganar. Con una pólvora insuficiente, se decidirá por el frío acero. En este caso ya los españoles no tenían ballesta ni arcabuces, lo hicieron a espada, solamente a espadas. Los leales logran eliminar a muchos amotinados del campo. Al final, los únicos hombres que luchan son Bartolomé y Francisco de Porras. Bartolomé demuestra ser el más fuerte de los dos y vence a Porras, pero en este momento crucial, Bartolomé decide perdonarlo. Con su líder golpeado, el motín finalmente ha terminado. Poco más de un mes después, finalmente llega el rescate. Una carabela enviada por Méndez llega a Jamaica. Increíblemente, después de todas sus pruebas, 110 de los 140 miembros originales de la tripulación han sobrevivido. Ahora por fin llegarían a la Española, pero debido a los fuertes vientos, se verán obligados a detenerse en el camino. Un viaje que le llevó a Diego Méndez solo 4 días en una canoa, llevará a Colón y sus marineros maltratados por un total de 45 días en una carabela. Incapaces de enfrentar un largo viaje de regreso a España, muchos de los marineros eligen quedarse para siempre en la Española. Más de 2 años después de zarpar, Colón y su hijo Fernando encuentran una carabela para llevarlos de vuelta a España. Completamente humillado, tendrá que pagar su pasaje a casa. Es un final vergonzoso para su carrera como explorador. Para entonces, Colón había fracasado en todos los emprendimientos que se había propuesto hacer. No había encontrado una ruta a Asia. No había podido establecer un conjunto viable de colonias como esperaba. No había encontrado los grandes puertos repletos de barcos. En ese sentido, creo que es fácil de entender la decepción que Colón sintió al final del 4º viaje.
Colón pasó el resto de su vida tratando de recuperar sus derechos al Nuevo Mundo quitado por los monarcas de España, pero no lo logró. Su cuarto viaje fue un desastre. No había podido salvar su reputación o su fortuna. A la edad de 55 años, a menos de 2 años de su último viaje perdido, Colón muere como un hombre en bancarrota. Sus últimas palabras son una oración a Dios. Los herederos de Colón persiguieron persistentemente los derechos perdidos de la familia al Nuevo Mundo. Esto enfureció a los soberanos españoles que ennegrecieron el nombre de Colón. Su reputación se deterioró y la gloria de sus descubrimientos pasó a otros. Con el tiempo, su nombre dejó de estar asociado con el Nuevo Mundo. En cambio, América llevaba el nombre de Américo Vespucio, quien escribió en 1505 la historia de sus viajes al Nuevo Mundo. En menos de 2 décadas, la verdad sobre el pasaje hacia el oeste finalmente saldría a la luz. En 1523, Vasco Núñez de Balboa encabezaría una expedición por tierra a través de Panamá hacia el Pacífico, y en 1519 el explorador portugués Fernando de Magallanes encontraría el verdadero pasaje hacia el oeste. Fernando Colón, quien comenzó el viaje como un niño de 13 años, crecería para ser un hombre respetado. Dedicó su vida a escribir la aventura perdida del cuarto viaje en la biografía de su padre. Se convirtió en un famoso astrónomo y murió en 1539, dejando una de las mejores bibliotecas de su tiempo. Pero no fue hasta 300 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo que el nombre de Cristóbal Colón salió a la luz. En 1792, el tercer centenario del descubrimiento, de alguna manera resulta que fue Colón todo el tiempo, y entonces acá tenemos este renacimiento de su leyenda. El mayor activo de Colón fue su visión única, que lo llevó a miles de kilómetros a través del océano. Pero también fue su mayor defecto. Colón, hasta el día de su muerte, creía que los descubrimientos que había realizado, lo que ahora llamamos América, de hecho estaban en algún lugar del lejano oriente. Él siempre quiso ser alguien especial. Para hacer eso tenía que ir al mar, tenía que superar los límites y hacer cosas que nadie había hecho. Al sobrevivir a su cuarto viaje, contra todo pronóstico, Colón demostró ser uno de los exploradores más extraordinarios y tenaces de la historia. Un hombre preparado para arriesgarlo todo en busca de lo desconocido.